La gran tertulia de la economía este lunes 13 de julio del año 2026 con Ignacio Linares, experto en innovación, CEO de Soies. Ignacio, ¿cómo está usted? Buenos días, Laura. Encantado de estar aquí, encantado de estar con la audiencia empezando la semana. Bueno, pues se lo agradezco porque julio, a medida que avanza julio, es un mes complicado, ¿eh? Es un mes Yo creo que es muy bueno. Esto ya estamos viendo el horizonte ahí, se está acercando cada vez más. Y yo creo que estas últimas semanas se pedalea con gusto. Bueno, sobre todo con la brisita que hace hoy, que ya parecía que no existía la brisita en ciudades como Madrid. Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio de CEFRE. ¿Cómo está usted, Julián? Muy buenos días, Laura, y buenos días a todos, a Antonio y a Ignacio. Pues muy bien, la verdad es que hoy hemos podido dormir sin aire acondicionado, lo cual, y una brisita muy buena. Bueno, eso está bien, porque eso quiere decir que bajan un poquito los precios de la luz. Y los precios de la luz, ¿no? O sea, menos demanda, bajan un poquito. Antonio Zanabria, doctor en Economía, profesor investigador de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo está usted, Antonio? Bueno, pues para ser lunes, pues no estamos mal del todo. Bueno, y efectivamente ha hecho un poco mejor el tiempo, aunque miras las previsiones y, en fin, no se te quita un poco las ganas de tener ganas, pero bueno. Bueno, fíjese, venía en el fin de semana un artículo en el Wall Street Journal y hablaba del otra vez y otra vez y otra vez y and again, y el precio del petróleo otra vez y el estrecho del Hormuz otra vez y los desastres naturales vinculados de alguna manera al clima y a estos bandazos que se están dando otra vez, ¿no? Pero al final, como nos estamos acostumbrando a vivir con toda esta tensión de manera permanente, pues como que ya nos hemos inmunizado un poco, ¿no, Antonio? Sí, cuando se convierte en rutina, pues porque lo vemos todo el día, ¿no? Que si el estrecho de Hormuz se cierra, claro. Que si se vuelve a abrir, que si hay un acuerdo, que si deja de haberlo. Claro. Bueno, pues al final, como no pasa nada aparentemente, cuando pasa, pues sigues, no dejas que la vida siga. Lo que sí que es verdad que mientras tanto, pues la situación sigue siendo inestable, que el cambio climático está ahí, lo estamos viendo desgraciadamente además con un incendio reciente en Almería. En otros lugares de Europa. Veía ayer un incendio en Gales, un incendio forestal en el norte de Gales, que es una cosa un poco loquísima. Bueno, lo que pasa que es que, por una parte, la capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos, ¿no? ante lo que viene, y por otra parte eso, especialmente en el caso de Oriente Medio, donde es el día de la marmota permanente, sí, ¿no? Sí. Y es que ya no sé qué más podemos decir, porque dependemos de que hoy llegue Trump y haga el contramensaje de lo que está sucediendo y las bolsas caen, pero no sabemos si se va a repetir ese patrón de entonces las bolsas caen y como están cerca de máximos es una oportunidad para comprar, ¿no? Y al final... Ahora ya no se puede ni hablar de incertidumbre, ¿no? Antes decíamos, no, es que el mundo tiene una gran dosis de incertidumbre, porque no sabemos lo que va a pasar. Pues sí, sabemos que va a pasar lo contrario de la semana pasada. Se abre, se cierra, se abre. El petróleo ya está cerca de los $80. O sea, quiero decir que volvemos a otras zonas peligrosas. El estrecho de Hormuz está en la práctica cerrado, ¿no? No ha cambiado nada en Irán, nada, salvo que han muerto un montón de gente, nos hemos gastado miles de millones de dólares y nada más, ¿no? La pregunta que debemos hacernos es ¿para qué ha servido? ¿Qué me hago yo, no? ¿Qué debemos hacernos? ¿Para qué ha servido esta acción militar, este conflicto que inició Donald Trump? Si no ha servido para nada. Si escuchas a los analistas americanos, básicamente para distraer la atención, ¿no? De los problemas de Epstein, que ya se han olvidado en general en Europa, pero en Estados Unidos siguen muy presentes, ¿no? ¿Cómo se llama? El Jimmy Kimmel todas las noches se encarga de recordarle a toda su audiencia en Estados Unidos que este señor aparecía... que este señor, el presidente de los Estados Unidos, me parece que aparecía citado 4.500 veces en los papeles de Epstein, ¿no? O sea, que cuando escuchas a los analistas norteamericanos, lo que parecen indicar es que todo esto en realidad era una cortina de humo para disipar la atención. Y como tú bien decías, el régimen se ha fortalecido, el estrecho se ha cerrado, cuando antes jamás lo había estado, el petróleo se ha encarecido, las fluctuaciones estas bestiales están volviendo locos todos los escenarios. Incomprensible, pero yo creo que, honestamente, viendo este nivel de incertidumbre, lo mejor que podemos hacer es, dejadme que diga una burrada, ignorarlo, es decir, aislarlo, porque como no hay ningún control sobre ese escenario, lo único que puedes hacer es crear múltiples escenarios y tener mucha flexibilidad para cambiar de uno a otro lo más rápido posible, porque esa parte del entorno es ingobernable y responde a razones que creo que ninguno de las personas que estamos fuera del entorno de decisión
literalmente de la Casa Blanca. Somos capaces de interpretar, ¿no? Si me lo permite, Laura, fíjate, hablamos de incertidumbre. Aquí la clave está en lo errático del personaje, ¿verdad? Pues es errático. Recordemos la semana pasada la cumbre de la OTAN, ¿no? Llega allí, por hablar de nosotros, de España, ¿no? Y nos pone a parir, bueno, no son confiables, son una vergüenza. También lo dijo de los iraníes, ¿no? Es un régimen no sé cuánto, ¿no? Y 24 horas después se marcha aplaudiéndonos a todos, ¿no? Tal cual. Claro, la pregunta que nos hacemos es, lo que no sabemos lo que pasa por dentro, las interioridades, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? Pues que se ha despertado con mejor o peor humor, ¿no? Incomprensible. Lo que no es errático es la evolución del patrimonio de la familia Trump y sus allegados. Eso no es errático por lo que sea. Y en segundo lugar, claro, hay un actor ahí que hay que tener en cuenta, que es el estado del gobierno, más bien el gobierno de Israel, ¿no? Que ha tenido una actividad muy de primer lugar, muy protagonista con el tema de Irán, con el tema del Líbano, que también está vinculado con Irán, ahora de nuevo otra vez en Gaza, bueno, todo el genocidio que ha montado allí y demás, y que bueno, pues ese polvorín efectivamente sigue ahí. Lo que pasa que, claro, mucha gente, muchos inversores lo que hacen es efectivamente lo que acabas de comentar, Ignacio, ¿no? Es, bueno, pues aislar eso, no lo puedo controlar e intento moverme en función de todo lo demás. Por eso me sorprende que Ignacio quiera hablar de foie gras. ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues porque tiene mucho que ver también con esto que hablamos. A ver. Leía hace poco el Wall Street Journal, salió una noticia que me pareció interesantísimo. Hablan de China. Una vez más, es un agente principal en la economía del mundo. Y dicen que se está convirtiendo en el campeón del mundo del foie gras y que el precio del foie gras chino ya es el 50% del francés y que ya tiene una cuota de mercado del 45%. Y el Made in China, el hecho en China, ya no responde solamente a somos los más baratos. Ya lo hemos visto con la industria del automóvil. Sus coches ya no son solamente competitivos en precio, son competitivos en calidad. Y cuando veo qué es lo que están haciendo en este sector, pues de repente empiezo a ver manufacturas acabadas hechas con foie gras con un aspecto de mucho valor añadido. Por ejemplo, una especie de cerezas que las he visto en algunos restaurantes muy buenos, ¿no? Restaurantes de alto nivel, son como unas cerezas hechas de foie gras. Y claro, la reacción de Europa, primero, démonos cuenta del tema, la reacción de Europa en ese momento es decir, regulación. Voy a poner más regulación. Entonces se inventan una denominación de origen que es el estilo Perigord. Y es el momento de parar un segundo y reflexionar y decir, toda la industria que esté basada en servicios o en productos de escaso valor añadido va a ser diezmada. Y va a ser diezmada o por la inteligencia artificial o por la competitividad china. Ojo, que están exportándonos su falta de demanda. O sea, que eso viene con un aliciente adicional. Pero lo que digo es, si estás ahora mismo en un mercado en el que tienes un producto o un servicio de bajo valor añadido, tus expectativas de vida son cada vez más escasas. Y que la respuesta no puede ser el proteccionismo de la regulación europea, que lo único que va a hacer es llevarnos a más inflación en un entorno cada vez más inflacionista, que la única solución que tiene que haber es innovar y experimentar y probar y hacerlo además muy rápido, como estábamos diciendo hace un segundo, en diferentes escenarios, porque los escenarios cambian. Pero que esto está pasando y que la imagen del foie gras, yo creo que conviene que nos la guardemos en la cabeza, acabamos todos comiendo foie gras chino, el 45% de nosotros ya lo estamos zampando. Madre mía, los franceses. Madre mía, los franceses. Lo que pasa es que luego sí que miramos a Estados Unidos, Ignacio, y al final la táctica... y la estrategia de Donald Trump es la contraria, ¿no? Es barrer para casa y es su proteccionismo. Es verdad que pueden porque tienen mucha tecnología, ¿no? También. Antonio, Julián. Sí, lo que pasa es que es verdad que es una estrategia que en algunos momentos puede tener su sentido, puede tener un cierto elemento estratégico, pero como estrategia general, pues no va a funcionar. Lo hemos visto con el coche eléctrico. Europa y Estados Unidos han estado durmiendo el sueño de los justos y China ha estado invirtiendo con fuerza en el desarrollo de baterías, en el desarrollo de esa renovación de la industria automotriz, y ahora son quienes llevan la delantera y seguramente en el futuro cercano sea más así. Mientras Volkswagen no para de anunciar próximos cierres y seguramente que otras compañías le sigan el camino, pues China está ahí y ahora pues se adelanta también incluso con el elemento del foie gras. Yo creo que hay el tema de la innovación y de la distinción de marca, pues es el camino a seguir en este caso. Yo recuerdo que hay una empresa española, no me acuerdo del nombre, pero que se distinguió frente a los franceses entonces porque el foie gras es un producto muy polémico, dado que para la producción pues el maltrato, en este caso los patos, pues es bastante salvaje.
bueno, pues ella se distinguió en cuanto a que el trato que daba a esos animales pues era bastante más... Innovando. Es decir, innovó y se colocó, de hacer algo diferente. Y me acuerdo que se colocó en la mesa de la Casa Blanca en la época de Obama. Es decir, que consiguió proyectarse. Ahora pasaría lo contrario. Si el pato o la oca no sufren, no van. Bueno, pero es saber cómo, sí, bueno, con estas locuras que vemos últimamente, pero bueno, es saberse ubicar en el mercado, distinguir tu marca. La denominación de origen intenta eso mismo. Habrá que saber qué es el estilo Perigord, pero y la relevancia que pueda tener eso para un consumidor cuando le dan un producto que es el 50% más barato. A ver, está claro, pero ya pasa que hay una parte del consumo que va a tirar por precio, entonces el foie gras incluso le resulta caro y va a tirar por otro tipo por otros patés, ¿no? Bueno, pues con esto igual hay una parte de la demanda que no vas a poder cubrir, pero por lo menos tienes tu nicho de mercado, tienes tu imagen y consigues con eso pues tener una cierta fidelidad en esa demanda. Es la única estrategia que tienes a medio y largo plazo, porque pues con el caso de China es que te van a comer el mercado hoy. Julián. Sí, bueno, la evolución de la industria china en esto que apunta Ignacio, que es el foie gras, que está muy bien apuntado. Como un ejemplo, ¿eh? No. Sí, no, porque está muy bien. Es sintomático porque vemos cómo ha evolucionado de una industria centrada en el alto valor añadido, en la tecnología, en los procesos de industrialización en masa, y productos que se podía vender en cualquier parte del mundo. El primer ejemplo es desde computadoras hasta el coche eléctrico chino, ¿no? Y ahora vemos que el cambio, por lo que tú apuntas, se va hacia un producto de consumo que además es minoritario. No sé, sí, quiero decir, porque todavía si me hablaras, no sé cuál otro producto, de jamón, no, jamón no, tampoco. Cuidado que el jamón ejemplo, ¿no? se vendrá después, ¿eh? Son capaces también. En el mismo artículo ya hablaban del caviar, pues el siguiente paso será el jamón. Pero bueno, no parece que la industria del foie gras sea ni mayoritaria, ni un producto de consumo generalizado, ni que requiera una gran tecnología ni tal, ¿no? Pero bueno, son capaces de inundarnos, como lo hacen a través de esas pequeñas empresas como Shein, Alibaba, etcétera, de productos de muy poquito precio. Puede que vendan el foie gras a un precio ridículo, ¿no? Y que se convierta o pretendan convertirlo en un consumo masivo, ¿no? Sí. Fíjate, yo no lo apunto tanto por el impacto. El producto en sí, ¿no? Exacto. Es una muestra, un ejemplo de lo que pueden llegar a hacer ellos. O sea, para mí el tema es el de decir, es un ejemplo muy ilustrativo de algo que jamás hubieras imaginado fuera. Porque lo hacemos muy de aquí. Exacto. Sí. Y decir, esto es imposible. Digo, esto, si yo me dedico a esto, o sea, míralo desde la perspectiva del productor de foie gras. Tú tienes la percepción de decir, esto ha sido de aquí, de toda la vida, esto lo hemos inventado aquí, esto lo hacemos aquí, y esto se hace aquí, y punto pelota. Y como mucho, hay algo en el entorno, en el País Vasco francés, donde se hace esto también, algo en el País Vasco, ya está, esto se ha hecho aquí de toda la vida. Y de repente te cambia el entorno de una manera bestial, de la noche a la mañana te puede diezmar, ¿no? Y para mí es más el ejemplo ilustrativo de decir, oye, como Europa, pero si quieres voy a traerlo más a nosotros, a nuestra audiencia, a la gente que nos importa, a nosotros y nuestra actividad empresarial, es el entorno se mueve a una velocidad de vértigo, hay unas tendencias imparables de cambio constante. Y en ese entorno, y en un entorno de incertidumbre, de como decíamos antes, lo que no puedes asumir es que lo que ha funcionado en el pasado va a seguir funcionando. Correcto. Y tienes que estar preparado para tener múltiples escenarios y en un entorno cada vez más incierto, prueba y error lo más barato posible, lo más rápido posible, porque nadie tiene la certeza. Entonces, como no tienes la certeza, tienes que estar permanentemente probando. Y que esto ni es nuevo ni lo han inventado los chinos. Pongo un ejemplo muy sencillo. El mejor whisky del mundo es japonés. Y siempre de toda la vida el escocés o el whisky, digamos, en el caso del bourbon americano. Bueno, pues ahora resulta que el mejor whisky del mundo es japonés. Es decir, hay cuestiones que al final pues llega a un determinado país y genera una determinada imagen de marca, de calidad, de estilo, de lo que sea, y al final el mercado cambia porque no hay nada permanente, ni en la vida ni en el mercado. Entonces, pues esto efectivamente tienes que estar preparado para adaptarte. Ahora, otra cosa distinta que a mí que se ha comentado y me parece hay otro elemento ya más de fondo, pero interesante al menos dejarlo sobre la mesa, es el tema que la falta de demanda interna de China y la inundación de todo tipo de productos, que eso sí que está generando un problema serio, pero un problema que para algunas empresas también es una ventaja, porque ese exceso de demanda permite también que por otro lado
una reducción de demanda por uno permite el exceso de demandas con otros sin que se deba a un aumento de los salarios proporcional a ese aumento de la demanda. Es decir, puedes adquirir más productos porque los puedes adquirir más baratos, gracias a China. No sé si tiene sentido o no ponerles encima de la mesa la cuestión de las denominaciones de origen que tenemos en España, pero siempre ha sucedido para identificar la calidad de un producto, por ejemplo, de los vinos, ¿no? Y yo conozco el caso de Castilla-La Mancha, donde lo que se ha generado es que los vinos ahora tienen muchísima más calidad y ahora son vinos de pago porque no pueden ser vinos de denominación de origen, pero en definitiva no se le puede poner puertas al campo, no tendrá la denominación de origen, pero si la calidad es la que es, pues Castilla-La Mancha es que tiene las dos cosas, es la mayor productora de vino del mundo como región, y una parte importante del vino que produce es vino que vende la uva a lo mejor o directamente, o vino de poca calidad, y al mismo tiempo vende vinos de calidad, es decir, un segmento de mercado donde intenta, es una cuestión más reciente, pero donde intenta buscar eso, un segmento de mercado más de nicho, más de calidad y demás, y es interesante en ese sentido, ya bien se consigue denominación de origen, o bien se consigue, si no, pues algún tipo de distinción, tipo de pagos o demás, que le permita distinguirse del resto. Sí, nada, Ignacio. No, está muy bien el tema de la denominación de origen. Yo creo que efectivamente el que busca un producto determinado, sea foie gras, el método Perigord o cualquier otro vino con denominación de origen, Rioja, lo que fuera, está muy bien, ¿no? Pero luego lo que sí que vemos es que al final se populariza. No todo el mundo puede consumir foie gras de primer nivel o no todo el mundo puede consumir Riojas de los buenos, ¿no? Y al final lo que se trata es de lo que parece que hacen los chinos, entre otros, es inundar el mercado de producto que al final lo que consigue es la popularización. No todo el mundo busca la calidad, sino, bueno, estoy tomando vino. Bueno, ojo, que el tema que yo decía antes también de la calidad es que los chinos ya no juegan solamente en la categoría de poca calidad y precio barato, es que estos ya juegan con una relación calidad-precio muy competitiva. Un dato para tener en mente, 41 meses consecutivos llevan estos tíos de caída de precios de la producción. 41 meses consecutivos. Para mí la lectura, los economistas y vosotros, pero yo lo miro desde el lado de la empresa y lo que digo es, yo ya sé que al chino no le compito en precio, seguro. Ya puedo buscarme valor añadido, y el valor añadido puede ser parcialmente la denominación de origen, pero este caso que os traía ilustrativo esta mañana demuestra que la denominación de origen es muy limitada. En algunos sectores venden pérdidas en China. Me gustaría ponerles encima de la mesa dos cuestiones, el espionaje industrial y la vivienda, aprovechando que está Julián aquí. Respecto al espionaje industrial, a ver, han saltado todas las alarmas con la guerra o el caso de la demanda de Apple el pasado viernes en Estados Unidos contra OpenAI por el caso de ex trabajadores de Apple que, según explica Apple, han utilizado información crítica que se la están facilitando a OpenAI. Yo les planteo, si cualquiera de nosotros en nuestra empresa, pyme, micropyme, mediana empresa o gran empresa, tuviéramos oportunidad de acceder a información crítica de la competencia, por ética no lo haríamos o sí lo haríamos si pudiéramos. ¿Y dónde están los trabajadores? Sí que al respecto es verdad, Antonio, que el espionaje industrial ha existido toda la vida entre los gobiernos también, ¿no? En la Guerra Fría estaba a la orden del día, pero ¿Qué sucede? Esto es lo normal que utilizan las empresas, aunque en muchas ocasiones no lo sepamos, y lo que hace Apple es verbalizarlo y darlo a conocer, publicitarlo. No solo es algo, digamos, tan antiguo como la propia revolución industrial, incluso previo, sino que también incluso se daba, felizmente esto ya es un poco más raro de ver, el secuestrar incluso a algún ingeniero, algún técnico y de meterle en el país, o directamente de manera voluntaria, esto por ejemplo lo hacía Japón, pues y contratar a alguien que estuviera unos años para explicarle pues todos los secretos de una determinada tecnología. Bueno, yo creo que efectivamente los incentivos son muy fuertes. La ética está muy bien, pero ahí tú como empresa tienes unos incentivos frente a la competencia, que si no, con el temor no solamente a que te gane, sino a que te coma. Entonces, pues lo que intentas tú también es intentar ganar ventaja y averiguar cómo demonios hace tal o cual cosa, cómo ha hecho tal o cual innovación, intentar adaptarte a ti. O sea que con esto no estoy justificando a nadie, digo que simplemente que esto... Que está a la orden del día. Está a la orden del día, no tiene nada de nuevo.
Bueno, el espionaje industrial está prohibido, ¿verdad? Claro, y por claro. tanto, y está penado. Mayor prueba que existe, ¿no? Claro. El matiz está en qué se considera, o si se puede demostrar que es espionaje industrial, o simplemente alguien que a partir de un producto conocido es capaz de innovar y de sacar, digamos, alguna derivación y tal. Pero no sé si en la industria, pero por lo menos en los servicios está a la orden del día, porque lo importante son las personas, es lo que piensan, ¿no? En los servicios sabemos que cantidad de empresas, la propia Apple, capta a grupos, digamos, complejos de trabajadores que forman un equipo y no se lleva uno solo, se lleva todo el equipo, que es lo que funciona. En nuestro país lo tenemos, yo creo, en grandes multinacionales, en empresas, grandes despachos de abogados, por ejemplo, de abogacía o de consultoría, esos movimientos son en bloque, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que la ética en los negocios es muy importante. Sin duda, sin duda. Yo creo que es importantísima, lo que pasa es que me parece que hay entornos en los que se difumina y la ética empieza a ser un poquito menos clara. Primero recuerdo a todos que en 2010 Steve Jobs dijo que iba a acabar con Android porque era una copia exacta del sistema operativo de Apple. Luego, esto lo hemos vivido antes y lo hemos vivido de los dos lados. Y muy recientemente, hace unos pocos meses, OpenAI ha invertido $6.500 millones, que se dice temprano, básicamente en contratar a un señor, que es Johnny Ive, que ha sido el director de diseño de la Apple durante décadas y ha sido la mano derecha de Steve Jobs. Si hay un entorno en el mundo que es promiscuo, es Silicon Valley. Es decir, ahí, claro, todo el mundo cambia y están rotando y hay oferta y hay demanda y los ingenieros se mueven. Yo he trabajado en ese entorno muchos años de mi vida y recuerdo que los inversores del capital riesgo lo que nos decían era: coge tu plan de negocio, coge todos tus mejores secretos, mételos en un sobre y dáselos directamente a tu principal competidor. Y el competidor lo va a tirar a la basura y va a decir: estos son unos idiotas, ¿qué van a saber ellos que no sepa yo? Lo que quiero decir es que al final todas esas empresas están apuntando hacia una convergencia tecnológica y la gente rota y se mueve y lo que hay son unos intereses empresariales potentísimos. Pero de verdad yo no creo, y mucho menos en este caso, que haya un antes y un después de menos mal que he entrevistado a este tío o que me lo he traído, porque si no, la hubiéramos leoparda. Apple tiene todos los recursos del mundo y no acaba de solventar su problema con inteligencia artificial. Eso no es una cuestión, es una cuestión de estrategia empresarial. No es una cuestión de que los demás sepan algo que ellos no saben, y mucho menos a estas alturas de la película, ¿no? Bueno, pues de la promiscuidad de Silicon Valley al mercado de la vivienda, porque pues efectivamente estamos hablando de Hormuz, estamos hablando de la capacidad de competir en un mercado, producto propio, la inundación de la mano de los productos chinos o del espionaje industrial, pero luego en el día a día de nuestro país pues ya sabemos cuál es el problema que más nos afecta y más afecta a nuestros jóvenes, que es el de la vivienda, y algún día acabaremos hablando, yo creo, en este país del problema del envejecimiento de la población, no porque la población envejezca, que es buenísimo, que llevamos muchos años, sino por lo que desencadena y el estado de bienestar, como si lo tenemos o no lo tenemos adaptado a eso. ¿Qué le preocupa, Julián? Porque ha pasado algo en los últimos días que usted considera que hay que poner en el foco del análisis. Sí. Bueno, lo primero, el problema de la vivienda ya no es exclusivo de España ni tan siquiera Europa. Eso es verdad, es mundial, se ha convertido en un problema mundial. Yo no sé por qué, de repente, no sé por qué. Sé que efectivamente las migraciones que se producen, la demografía, los incrementos de población están llevando a un problema de carácter estructural en medio mundo o en todo el mundo, ¿no? Bueno, sí, lo que se ha producido ha sido la semana pasada, Laura, y es que el Parlamento de Cataluña ha dado trámite a una proposición de ley que, bajo el manto de modificar el urbanismo, lo que hace es decir que es una lucha contra la especulación en la vivienda, ¿no? Y supone, o pretende suponer, todavía no está aprobada, tiene que pasar por el Consell de Garantías Estatutarias catalán, etcétera, pero bueno, apunta a que va a ser aprobada muy pronto, una limitación muy drástica de la posibilidad de comprar viviendas, limita a los particulares solamente para cuando vayan a vivir en ella, a un máximo de 4 viviendas y siempre que sean con destino a familiares directos o al arrendamiento. Si eres una persona jurídica no vas a poder comprar una vivienda suelta, sino que vas a tener que comprar un edificio concreto. Estamos hablando de cuando esas viviendas se encuentran situadas en lo que llaman zona de mercado residencial tensionado, ¿no? Pero hay que recordar
que en Cataluña son 271 municipios los que tienen esta denominación de zona tensionada y en los cuales vive más del 90% de la población, ¿no? Yo creo que no ha tenido todavía eco, y me alegro que lo digamos aquí en una cadena especializada en economía y de nivel nacional, que no ha tenido todavía el eco a nivel nacional. Donde se ha recogido es en Cataluña, porque es un mercado local, tal vez porque ha sido muy reciente, lo aprobó el Parlamento el día 8 de julio, o sea, el miércoles de la semana pasada, pero yo creo que en los próximos días va a recibir mucho eco en todos los medios de comunicación nacionales. Bueno, se encargará la industria inmobiliaria de hacer ruido con eso. Claro, hay un tema que es que se da, porque lo que vemos es que hay un problema de restricción de oferta de la construcción que va más allá de cuestiones regulatorias, que sin duda puede influir en algunos casos, y tiene que ver, por una parte, por el exceso de deuda acumulada durante la crisis financiera por los promotores, y tiene que ver con el escaso dinamismo, que en parte vinculado con eso, y bueno, en algunos casos no tanto por crecimiento de la población, que puede darse, pero también concentración de la población. Tenemos una población que cada vez más se concentra. Pensemos que en la superficie española vive solamente el 98% del territorio de los españoles está en el 2% del territorio. O sea, que hay una concentración en las grandes ciudades, y no solo en España, sino que es un fenómeno global. Hay que incentivar la oferta, pero bueno, yo sería cauto, es decir, en cualquier sentido, con las políticas de contención y de regulación de la demanda, porque lo que puede generar efectivamente es una dificultad para esa expansión necesaria de la oferta, de construir más, pero al mismo tiempo hay cuestiones que a mí me parece razonables, que por ejemplo limitar el uso no residencial de la vivienda, limitar la adquisición por no residentes. Bueno, creo que habría que mirar con precisión, y yo, no habiéndome leído el proyecto de ley, pues lo dejo ahí. Hace 2 semanas se reunió la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados. Don Julián, aquí a mi izquierda, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios de España y persona que ha dedicado 30, 40 años de su vida a este sector y que algo sabe. Interviene y explica sus opiniones a sus señorías. Por cierto, 4 señorías. Literalmente 4 señorías. No, 4, que es que yo las conté porque te estuve viendo. 4 señorías. De 350 todos los grupos parlamentarios, pero poquitas personas. 4 señorías. Y las comisiones son pequeñas. Interviene después un catedrático de universidad pública, don Sergio Nasarre, que tiene otros 30 años de experiencia en el sector, que ha publicado libros a izquierda y a derecha y que ha escrito lo que no está en los escritos, valga la redundancia, sobre el particular. Y una de las cosas que dice don Sergio, que lo pusimos aquí la semana pasada, era que desde que el Parlamento está regulando sobre la materia en el año 2007, cada legislación ha hecho más difícil el acceso a la vivienda de cualquier persona en España. Lo repito, desde el año 2007, toda la legislación que se ha publicado en España ha hecho más difícil el acceso a la vivienda en España. Eso tiene un nombre y se llama caquistocracia, que es el gobierno de los peores. Esto es lo que nos está pasando, y esto afecta a la vivienda y afecta a todos los ámbitos. Este es un problema que tenemos que resolver como país. Lo que sucede es que entonces lo que resta de mes de julio va a ser todavía más difícil, porque si lo que tenemos al lado son a los peores al frente de los países, ¿usted cómo lo ve, Antonio? Pues yo creo que usted con esto discrepa, ¿no? Hombre, claro, porque tienes que pensar que acabamos de decir que es un fenómeno global, pues tenemos que pensar que esa legislación ha afectado a todo el mundo, no solamente a España. Yo creo que estoy diciendo que el fenómeno de la caquistocracia es exclusivo de España. No, creo que el tema de la regulación, explicar todo por una supuesta excesiva regulación, creo que explica muy poco. España, con una regulación parecida, construía más vivienda que varios países de Europa juntos. Creo que no tiene tanto que ver con eso, pero sí que es verdad que es un problema que está sobre la mesa y que no tiene una solución a corto plazo. El debate está encendido, ¿y ustedes cómo lo ven? ¿Qué piensan? Opinen en el canal de YouTube de Capital Radio, o al menos nuestra intención es aportarles reflexiones que les ayuden a mirar de otra manera lo que sucede con la economía, con las finanzas y con el dinero. Señores, un placer. Don Julián Salcedo, tenga usted buena semana. Feliz semana. Antonio Sanabria, muchas gracias. Ignacio Linares, gracias por la clase de foie gras. Un placer. Muchas gracias. Vamos a la apertura de la bolsa. Muy bien.